Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría en su programa Palabra y Vida por Radio Guadalupana, a través de esta estación de Radio Guadalupana. La alegría del Evangelio esta mañana de sábado de la 9ª semana del tiempo ordinario, primera semana del mes de junio, que es festivo también. Fíjese usted, el 3 vamos a tener la fiesta de Corpus Christi, o tuvimos más bien la fiesta de Corpus Christi. El día 11 vamos a tener la fiesta del Sagrado Corazón. El día 12 tenemos el Inmaculado Corazón de María. El 24 la Natividad de San Juan Bautista, y el 29 de junio la festividad de San Pedro y San Pablo. Hombres, y motivos para celebrar no nos faltan. Tenemos para dar y repartir. Bien, y en este ambiente festivo saludamos y enviamos un cariñoso saludo a nuestra compañera Noemí, al pie del cañón, al frente de los controles, que hace posible que estas transmisiones lleguen hasta ustedes. Saludos a Noemí. Para iniciar nuestro programa de hoy, hagamos nuestra oración que nos prepara para lo que vamos a escuchar este día y nos pone en la frecuencia adecuada para conectar con el mensaje que Dios nos quiere dar. Voy a pedir a Fabián que nos ayude con la oración. Fabián. Claro que sí, Jorge. Señor, vivimos en el momento de mayores producciones, riquezas y recursos disponibles, y sin embargo, es la época de mayor desigualdad en la historia. Perdónanos, Padre, y enséñanos el camino para construir tu reino de justicia e igualdad. Enséñanos la compasión, la pasión por la verdad y el bien común. Danos valentía para defender los derechos de los que no tienen oportunidad o que son ofendidos en su dignidad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Fabián. Bueno, los invito a que nos pongamos cómodos y escuchemos nuestra gustada sección Introducción a la Biblia, donde nuestro compañero Luis Romero nos llevará por el viaje a la libertad de la mano de San Marcos. Pasemos a la otra orilla del lago. Eso dijo Jesús después de enseñar a la gente todo el día. Aquel día estuvo enseñándoles. Y bueno, hoy, buenos días, mis queridos hermanos. Con esto, el Señor nos invita realmente a estar dispuestos a aceptar cambios inesperados en la vida. Por eso dice, pasemos al otro orilla del lago. Y entonces nos ponemos a pensar y a decir, a ver, si estuviéramos en lugar de los discípulos, ¿no? Pero Señor, estamos cansados. Ya estuvimos enseñando aquí todo el día, ya estuvimos sirviendo. O Señor, no tengo ganas. Oye, mira, si estamos bien, espérame. Pasemos a la otra orilla del lago, nos dice el Señor. Híjole, nos resistimos un poco, pero sigue el Señor invitándonos. Total, Jesús y los discípulos, nuestros amigos, zarpan en ese atardecer. Estamos en Marcos 4, del 35 al 41. Y leo. Entonces se levantó un gran temporal y las olas se lanzaban contra la barca que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre el cojín. Ellos lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿es así como dejas que nos ahoguemos? Él despertó, se encaró con el viento y dijo al mar, Cállate, cálmate. El viento se calmó y vino una gran bonanza. Voy a cortarle aquí poquito, póngale pausa ahí en su grabadorcita, en su video a esto, para saborear esta parte. Temporal, en este pasaje bíblico, aquí temporal significa tempestad. Es una fuerte lluvia con vientos huracanados, una tormenta. Entonces, imagínate, querido radioescucha,
las barquitas de madera de aquellos tiempos. ¿Y cómo se siente si tú eres el discípulo que vas con el Señor y tú vas allá adentro? Venga, sí, vente aquí a esta escena donde van en el barquito este de madera. No traen GPS, no traen nada. Las olas subían y bajaban. Hay poca visibilidad o nula por tanta lluvia que está cayendo. Está entrando el agua por todos lados. Te agarras de la orilla de la barquita. Se agarran unos con otros ahí para sostenerse. Lejos de la orilla. Está oscureciendo. Y usar los remos, los pocos instrumentos que traes ahí son los remos, no sirve ante esa tempestad. Si quieres izar la vela, si es que trae vela, peor, por el viento. Y para acabarla de amolar, el maestro va durmiendo. Bonita cosa, mira nomás. ¿Te has sentido así alguna vez, mi querido hermano? Es que esta imagen simboliza cuando en nuestras vidas se presentan de repente muchos problemas, muchos eventos que son adversos y que se presentan a la vez. Y luego hasta decimos, hijo, ya no siento lo duro, sino lo tupido, mano. Decimos, oye, cuando no me llueven, me llovizna. Ya, Señor, ya, párale tantito, dame chance, déjame agarrar aire. Esto está simbolizando, pues, cuando se suelta también una tormenta de emociones encontradas en el interior de nuestro ser, por la razón que tú quieras. Nuestras emociones, nuestras pasiones se desordenan y se golpean unas contra otras como loquitas, así como esos discípulos en busca de ayuda en esa barca. Y curiosamente, el Señor no responde, está dormido. Y nos hacemos esa pregunta en nuestra vida cuando nos sentimos así. ¿Está dormido acaso Dios? ¿Está dormido Jesús? ¿Que es que no se da cuenta de lo que me pasa? ¿Que es que no me oye o que es que no me escucha? O como dice un salmo por ahí, ¿acaso te has hecho el sordo, roca mía? No, mi querido hermano. Dios no está sordo ni se hace el sordo. Pero bueno, estas emociones pues que se agolpan unas contra otras, pues son mis tristezas, son mis enojos, mis miedos, mira, mis ganas de salir corriendo, mis amoríos ilegítimos, mis deseos, todas las emociones las que tú quieras, todas ellas sin control y todas ellas queriendo gobernar al mismo tiempo. Y las broncas exteriores que no amainan, sigue duro. Y erróneamente, en esos momentos es cuando queremos tomar las decisiones más importantes, las más trascendentales de nuestra existencia. Cuando que en realidad es el momento menos indicado para hacer esas decisiones y tomar esas decisiones las más trascendentales. Inventando un ejemplo. Una muchacha se enamora de un muchacho, el muchacho la deja, cortaron su noviazgo, él la deja por otra, vamos a decir. Ella se queda sola, decepcionada y dice, me voy a hacer monja. Y quiere hacerse monja a partir de ahí. Es un momento muy equivocado para tomar la decisión de ser monja porque es una decisión trascendental en tu vida. No digo que esté mal ser religiosa. Claro, si el Señor te está llamando, hazlo, ve. Pero hay que escoger el momento. Que no sea una reacción a tus emociones y a tus desilusiones lo que te llevan a escoger este camino al que ni siquiera has sido llamada quizás. Hay que discernir. Nos dejamos pues llevar por ese temporal interno que empieza a dominar al alma. Y entonces, por eso vemos que hay gente, no lo entendemos, que deja a la familia por otra persona. Hay gente que roba, que hace tontería y media, de las que después se arrepiente. A uno que otro que llega a querer quitarse la vida, a uno que otro que logra quitarse la vida, desafortunadamente. Fíjese, Anselmo Grun nos dice, cuando caemos en una situación de necesidad, cuando las tormentas de la vida nos agitan,
Cuando nuestra alma se llena de agua del inconsciente y amenaza con hundirnos, entonces a menudo tenemos la impresión de estar absolutamente solos. La relación de Jesús, la relación con Jesús, perdóneme, la relación con Jesús está rota. A Él lo tomamos en la comunión, pero no conmueve nuestro corazón. Jesús no llega y calma la tormenta que brama en el interior de nuestra alma. Eso nos dice Anselmo Grun, está sacerdote, monje. Y entonces el alma se alborota más y más, y se alborota más el mar de las dudas y la desesperación. Entonces es cuando surgen los porqués, surgen todos los reniegos y las ganas de rebelarte, y los no aguanto más, y los ya no entiendo, y los ya basta. Hasta aquí llego, me rajo. Marcos, pues, nos enseña lo que debe de hacerse en momentos como estos. Lo que hicieron los discípulos, clamar al Señor fuertemente diciéndole: despiértate, Señor, no dejes que me hunda en todo esto, no me dejes solo, sé que no te siento, sé que no percibo que estás conmigo de la misma forma que otras maneras percibo tu presencia, pero sé que estás aquí, y ejercita la fe. Y vuélveselo a pedir y vuélveselo a decir en la confianza que le tienes, porque le amas y sabes que te ama. Despiértate, Señor, levántate, Señor. Como dice el Salmo 68, que Dios se levante y sus enemigos se dispersen y los que le odian huyan ante Él. Así, Señor, como los disipas tú, así se disipa el humo, y así como la cera se derrite al fuego, así perecen. Y entonces vemos cómo cambian las cosas a partir de que Jesús despierta y se levanta. Porque dice, Marcos dice, se encaró al viento y dijo al mar. O sea, encararse al viento es, se puso cara a cara, se le puso al brinco, hizo frente a la dificultad y luego da una orden, a callarse y a calmarse. Ahí muestra Jesús un señorío absoluto, total. Tremendo. En ese momento todo se calma y viene como consecuencia una gran bonanza, que significa paz, tranquilidad, serenidad, prosperidad. Porque la presencia de Jesús, mi querido hermano, en las almas, eso es lo que ocasiona bonanza. Y entonces se pueden superar las etapas y se puede continuar en la vida. Momento de salir adelante, momento de seguir adelante. Así es el Señor cuando entra en acción. Ahora, ya vimos esto así como que en pasiva. Ahora vamos a verlo en activa. En pasiva fue como que ahí está Jesús y yo estoy como los discípulos. Ahora vamos activa, ahora están los discípulos y yo me voy a poner en el lugar de Jesús, a ver qué tal. Y no estoy queriendo decir aquí con esto que entremos en rollos raros, no, simplemente estamos tratando de sacar los mensajes aquí. ¿Qué te dice esto en esta escena en donde los discípulos están con toda la broncota y Jesús dormido? Y tú estás ahorita en ese lugar de Jesús. Lo primero que puede uno pensar es, qué suave, hay aquellos que se arreglen. Así sucede, mi querido hermano, cuando tu familia, tu equipo de trabajo, simplemente los demás que están alrededor de ti están viviendo en situaciones difíciles de resolver, en cantidad o en tamaño, y es algo en lo que tú debes de participar. Quizás eres el jefe de la familia, quizás eres papá y eres esposo, y no tomas rienda, debes de participar. ¿Tú prefieres permanecer aislado mientras los otros te piden ayuda? Es momento de despertar como lo hizo Jesús. Es momento de levantarse y encarar las dificultades de la vida, aunque algunas de ellas sean o parezcan imposibles de remediar. Es momento de decidir, es momento de actuar. Con tus recursos, en tu estilo, pero resolver es lo mejor. Encarar.
Y no quiere decir por eso que entremos con violencia, ¿eh? Lo que sí hemos de estar de acuerdo es que la peor forma de salir de las crisis es dejar pasar el tiempo. Es pretender ignorar que hay una crisis. Es como que mejor no hablemos de eso. Es como que, mi querido hermano, no tomas decisiones y en realidad estás tomando la decisión de no decidir. Estás tomando la decisión de entrar en negligencia. Estás tomando la decisión de ser irresponsable. No te quedes dormido. Levántate. La vida siempre trae sus problemas a todos y nos llega como una tempestad inesperada. No avisa. Y es menester, pues, que el cristiano los encare, le dé vuelta la tortilla. Insisto, no quiero decir con esto que debamos de actuar de manera violenta, sea físico o verbalmente. Porque a veces también preferimos callarnos las cosas y ay, es que está difícil, y ay, es que por no lastimar, y ay, es que por lo que sea, hasta que llega un día en que explotamos y lo único que hacemos es ponerlo todo peor que como estaba. Si hay desacuerdos de pareja, si hay infidelidad, cosa muy seria, si tu hijo, tu hija anda con malas compañías, si estás gastando más de lo que ganas y ya no hayas cómo parar esto y entraste en una crisis económica muy seria, si estás enfermo y no te has querido atender, si no puedes dejar la copa, si no puedes dejar la droga, si todo llega a una crisis, sea lo que estés pasando, es menester orar para pedir al Espíritu Santo que te dé sabiduría, fortaleza y todas las virtudes y dones necesarios para encarar tu situación, mi hermano, para iniciar un cambio de vida, para que todo aquello que te trae conflicto se vaya acallando, para que regrese la paz, para que regrese la armonía, la bonanza a tu interior y entonces puedas decidir y enfrentar lo que deba solucionarse, pero con la fuerza de Jesús, que es su Santo Espíritu. Solos no podemos. Enfrentando nuestras emociones y enfrentando las crisis que hay alrededor. Aunque sé que hay cosas que ya no tienen solución en algo que sucedió a tu alrededor. Hay cosas que no tienen solución. La pérdida de un ser querido, por ejemplo, ¿no? Ahí es cuando la tormenta y el duelo de emociones en tu interior sigue, pero despiadadamente haciendo garras el alma. Ok, no puede cambiar el hecho de que perdiste a tu ser querido, pero sí puede cambiar lo que existe en tu interior. Y eso depende de ti. Solo despierta, abre los ojos y ve a tu alrededor para darte cuenta que no eres el único que sufre por eso. Que tus actitudes durante este proceso de partida de ese ser querido, estos, así como te están haciendo daño a ti, le hacen daño a quienes quedan contigo. Nos volvemos tan egoístas que queremos quedarnos con el dolor y que decimos, no hay quien esté sufriendo esto como yo y los demás no me entienden. Y entonces la realidad es que los demás también están sufriendo lo suyo. Sal de tu encierro en ti mismo, sal de tus propios refugios y de tu falsa fortaleza que te has construido, porque a veces también estamos aparentando por ser fuertes y acabamos hechos garras. Pide al Espíritu Santo que te auxilie para reflexionar las emociones que estás viviendo, para que las puedas encarar, para que las puedas llorar tú solo y luego llorarla junto con tus seres queridos que quedan y entonces que se consuelen los unos a los otros y llorar abrazados con ellos, con esos que quedan todavía en vida, para que entonces llegue esa bonanza que tanta falta hace en tu familia y una bonanza que solo Jesús te da. Así que volvamos a Marcos. Y dice, después les dijo, ¿por qué son ustedes tan miedosos? Todavía no tienen fe. Pero ellos estaban asustados por lo ocurrido. Aquí está el miedo, una de nuestras emociones y pasiones más terribles. ¿Por qué tengo miedo y por qué me dejo llevar por él?
Es normal, es humano que lo tengas, pero no que te dejes llevar por él. Hay un canto por ahí, de hecho, que dice, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Bueno, aquí ante el miedo, el mismo Jesús responde al preguntar, ¿qué todavía no tienen fe? De modo que ante situaciones difíciles que provocan miedos, lo que debemos de hacer es ejercitar y practicar la fe una y otra vez. Pero es curioso porque en la segunda parte de lo que acabo de leer hay otro tipo de miedo, porque dice, ellos estaban asustados por lo ocurrido. Ya no tanto por la tormenta, sino por estar ante aquel que con una sola orden, con 2 verbos, acalló todo y apaciguó todo. Es un miedo, un temor muy diferente. Aquí están los discípulos asustados. Y es que el temor que se vive y se siente al dejar a Dios que se acerque a nuestras vidas y que empiece a actuar para cambiar las cosas es muy real. Sentimos temor porque queremos seguir siendo el rey, porque no queremos que Dios entre en nuestro corazón, porque tenemos miedo a lo desconocido, por muchas cosas que son simples miedos y temores. Tú deja que Jesús entre en tu corazón y lo cambie todo. Y me dirás, es que ya me había encontrado con el Señor, ya había entrado a un retiro. Pues entonces regresa a ese momento y vuélvelo a invitar para que lo cambie todo. Y que le llene de armonía todo tu corazón. Que puedas recuperar esa dignidad perdida, como muchas veces decimos aquí. Para que Jesús lo llene de la paz que viene después de la tormenta. Última parte que leo de este evangelio. Y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Mi querido hermano, Marcos suelta esta pregunta nonona al lector, invitándolo pues, ¿cómo se dice? Moviéndole el tapete para que dé una respuesta, para que llegue a la misma conclusión con la que Marcos inicia el evangelio. Este que hemos visto aquí, que hasta el viento y el mar le obedecen, este es Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso, mi querido hermano, hoy te digo, confía en Él. No confíes tanto en tus fuerzas. No tengas miedo de lo que pueda suceder. Enfrenta la vida, encara lo que tengas que enfrentar. Confía en Él, ejercita tu fe, síguelo amando. Y decláralo Hijo de Dios y Señor de tu vida. No, pues qué tremendo tema acabas de dar de hoy. Fíjate que me pisaste como 3 callos y eso que traigo bota de seguridad, ¿eh? De todas maneras me dolió. Todo esto me lleva a preguntarme dónde está mi fe o cómo está mi fe, esa fe que digo tener. Y es que por aquí apuntaba yo algo, muchas veces cuando hablamos de obras nos vamos con la finta de cosas que hacemos en favor de otras personas, ¿no? Acciones. Pero y cuando esas obras, cuando esas acciones son ponerle buena cara a la enfermedad, al dolor, a la tristeza. Y no me refiero a poner buena cara nada más así por encimita, sino esa buena cara que sale desde el corazón, desde el fondo de tu alma, ¿no? Porque tú puedes fingir que estás contento y por dentro estás que te lleva pifas. Y bueno, pues hacer el esfuerzo de que esa buena cara salga desde lo más profundo de tus entrañas. Es esto tremendo. Y ante el primer silencio y la primera siestecita del Señor, a veces siento que ya llegué al límite, ¿no? A veces el umbral del dolor, de la angustia, lo tengo muy bajito y en cualquier cosita que me sucede, no, Señor, ya no puedo más, ya, entra tú porque yo ya...
Y la verdad es que nos queremos ahorrar la parte de la lucha, del encarar las cosas. Y bueno, son otras obras en las que no nos detenemos muy seguido. Y no quiero tampoco sonar a derrotismo, ¿no? No, se trata de fe. Ese aceptar, ese apechugar, ese encarar, es fe. Lo que pasa es que, como bien dijiste tú, el miedo es canijo y nos detiene, ¿no? Pero como dice el Salmo 73, para mí lo mejor es estar junto a Dios. He puesto mi refugio en el Señor y proclamaré tus obras a las puertas de Sión. A final de cuentas, acompañamos a esta fe con la esperanza de que nada es para siempre, solo la vida eterna. Esa sí, es eterna, pues ya dijimos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos con Katy al personaje bíblico de hoy, pero será regresando de un breve intermedio que vamos a tener. No se vaya, continúe con nosotros en Palabra y Vida. Volvemos. Bueno, amigos, estamos de regreso a su programa Palabra y Vida. Y vamos a pasar a un tema muy interesante. Después de lo que nos ha comentado Luis en su tema, Katy nos va a hablar de un personaje que seguramente sabía pero no conocía a Jesús, y sin embargo confiaba en él. Es algo muy interesante por lo que nos dijo Luis de que dudaban los discípulos y que ¿qué quieres que nos muramos? ¿Sí? Eso es muy interesante. Entonces vamos a pasar con Katy al tema del personaje bíblico, Katy. Gracias, Fabián. Bueno, ahora les platicaré un poco de una mujer bastante astuta, tímida, pero con mucha fe. Pero leamos lo que dice el Evangelio de San Marcos. Una mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido y pasado por muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin ningún resultado, sino que todo iba de mal en peor. Pero ella oyó de Jesús, vino detrás de entre la muchedumbre y tocó su vestido, porque decía que si pudiera tocar, aunque fuera solo el manto, quedaría sana. En el mismo instante se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de la enfermedad. Empezaré con una pregunta que a lo mejor en algún momento nos hemos hecho. ¿Por qué aquella mujer no pidió un milagro a Jesús cuando es patente que tenía mucha fe? Las circunstancias del momento lo explican bastante bien. Esta enfermedad era considerada impureza legal. Era una enfermedad que ni siquiera se podía mencionar. Aquella mujer debía saber muy bien lo que era ser una intocable. No podía clamar como lo hizo Bartimeo, pues corría el peligro no solo de que la callaran, sino que la trataran peor. El milagro de esta mujer es distinto a los de los demás. Es un milagro peculiar. Al leerlo en el Evangelio se ve aflorar la personalidad de una mujer en la que se junta la timidez y la audacia. Por una parte, es tímida y temerosa, pues no se atreve a pedirle a Jesús el milagro directamente. Por otra, su fe la lleva a creer que con solo tocar la orla de la túnica de Jesús bastaría para curarse. Con este doble juego de pensamientos y sentimientos, la lleva a ingeniárselas para realizar su propósito de una manera más discreta. Busca un momento en el que mucha gente rodea al Señor y cuando éste avanza entre la muchedumbre y apreturas, se abre paso con decisión y esfuerzo y toca la orla de la túnica de Jesús. Quizá tuvo que arrojarse al suelo para conseguirlo. Muchos pensarían que su actuar fue excesivo,
que quizás era una fanática o que estaba loca. Pero lo cierto es que a los ojos de Dios su modo de actuar fue grato y quedó curada. Dios busca la fe y eso es lo que movió a aquella mujer atribulada. Nuestro personaje de hoy no se había quedado inactiva ante su enfermedad, que no era mortal. Había acudido a muchos médicos y había gastado todos sus bienes durante 12 años. La sensación de fracaso debió haber sido bastante grande. Había hecho todo lo posible desde el punto de vista humano, pero no había nada más que hacer. Hasta que oyó hablar de Jesús, y aunque era miedosa, el Señor le infunde respeto hasta el punto de no atreverse a hablar con él, y decide tocar solamente su vestido. La curación debió de ir unida a la sensación nueva propia de una salud repentina y de un gozo que la inundó el alma. La fe es la condición que todo milagro necesita, pero nosotros, como la mujer de flujo de sangre, tenemos que acercarnos a Dios y que Él sienta nuestra fe, que no tenemos miedo de tocarlos, que no tenemos miedo de acercarnos y pedirle algo. Tenemos un Dios tan cercano que Él nos espera y quiere que nos acerquemos sin miedo, sin vergüenza, sino con fe y con mucho amor, como la mujer. Jesús, al sentir aquella fuerza que salió de su cuerpo, volteó hacia la muchedumbre y preguntó: ¿quién me ha tocado mis vestidos? A lo que los discípulos le contestaron: ¿ves la muchedumbre que oprime y preguntas quién me ha tocado? Y mira a su alrededor para ver quién había hecho esto. La mujer, asustada y temerosa, sabiendo lo que había ocurrido, se acercó, se postró ante él y le confesó la verdad. Entonces le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu dolencia. La mirada de Jesús a la muchedumbre llenaría de estupor a muchos que no entendían lo que había pasado. También hoy se repite esa mirada del Señor a tantos que se acercan a Él con disposición para recibir lo que Él ofrece. Unos solos van a seguirlo por la multitud o vamos a seguir así como borreguitos, solo jalando para donde van los demás. Otros vamos alrededor nada más por curiosidad y otros acudimos con verdadera fe y con la certeza de que Dios escuchará y atenderá nuestras necesidades. La actitud tímida y audaz de la mujer debe servirnos para acercarnos a tocar a Jesús. Su timidez nos puede ayudar a no perder el respeto al Santo de los Santos y a reconocer a quién tenemos enfrente. No olvidemos que Jesús está esperándonos que lo toquemos en los sacramentos con audacia y respeto. Y las preguntas de esta sección pues no pueden faltar, ¿verdad? Y estas preguntas hay que meditarlas y ser bastante sinceros. ¿Nos acercamos a Jesús con la fe de la hemorroísa? ¿Somos solo espectadores de todas las maravillas que hace Jesús? ¿Qué pretextos tenemos nosotros para acercarnos a Jesús? Él nos espera para darnos tantas cosas. Acerquémonos a Él sin miedo y sin ataduras. Él siempre, siempre va a estar esperándonos. Compañeros, ¿quién me va a empezar a contestar todo mi cuestionario? Híjole, pues, me voy a brincar el cuestionario mejor. Le voy a sacar la vuelta. Pero le voy a sacar la vuelta porque me llamó la atención estas dos cualidades de la mujer en su actitud y en su actuación. Fue tímida y audaz a la vez. Es admirable. Y es admirable cómo Dios nos acepta tal cuales somos. Y efectivamente fue tímida porque llegó a tocar el manto nomás y no se atrevía a hablar y iba apenas. Y la audacia en cómo llegó y toda la fe que tuvo es admirable verdaderamente. Sí. Me dejó impresionado, pues. Ya a partir de ahí, bueno, sí surgen las preguntas.
que de nuevo no las voy a responder ahorita. Pero que nos invita, pues, la actitud de esta mujer nos invita a seguir con mantener el respeto a Jesús, mantener el respeto a Dios, mantener el respeto cuando vamos a misa, cuando estamos en la adoración del Santísimo, cuando abrimos su palabra, caray. Que podamos abrir la Biblia y abrazarla y con respeto orar al Espíritu Santo y empezar a leer porque Dios me está platicando. Híjole, ese respeto del Santo de los Santos, como decías, Katy. Y con audacia, reconociendo a quien tenemos enfrente y con la confianza que Él mismo nos da y pone en nuestro corazón de acercarnos a Él y de abrirnos a Él. Es tremendo esto, la verdad que me dejó impresionado, nunca lo había visto así desde esa perspectiva, el actuar de esta mujer, ese paso que da. Jesús responde ante ella, tu fe te ha salvado, ¿no? Pero bueno, Fabián, no sé si tengas algún comentario por ahí, o Jorge. Caray, dentro del tema de lo que decía Katy, de que va mucha gente nomás porque va, hay un dicho que dice que a dónde va Vicente, a dónde va la gente. No va más, pero muy interesante, mucho de reflexionar. Muy bien, bueno, mis queridos hermanos, pues como dice Fabián, sí hay mucho de reflexionar, pero todavía hay mucho de reflexionar en el magisterio de la iglesia, así que vámonos a esa siguiente parte del programa, que es interesantísimo y que siempre Fabián nos trae algo para enriquecer todo esto. Vamos a magisterio de la iglesia. Nuevamente, buenos días, amigos. Continuamos con la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Y el 15 de mayo comentábamos sobre el tema que nos explicaba el Papa Francisco referente al desafío de las relaciones entre nosotros. Y nos lo platicaba poniéndonos el ejemplo de la respuesta que Caín le da a Dios cuando él le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta es, como dice el Papa, la misma que con mucha frecuencia también damos nosotros. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Y otros dirán, a mí qué me importa, pues que no sé dónde anda, ¿verdad? Pero más o menos es lo mismo, ¿no? Y aprovecha esa pregunta para leernos la parábola del buen samaritano, en la que nos presenta al extraño en el camino, para ayudarnos a comprender el valor de la parábola del buen samaritano, a quien no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, y para esto aprovecha el discurso que dio en el encuentro con los asistidos de las obras de caridad de la iglesia en Estonia en septiembre del 2018, donde dice que cuando la fe no tiene miedo de dejar la comodidad, de ponerse en juego y se anima a salir, logra transparentar las palabras más hermosas del Maestro: que se amen unos a otros como yo los he amado. Amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión y de dignidad. Y de ahí pasa a presentarnos al abandonado, un hombre herido tirado en el camino que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado, pero huyeron, personas con funciones muy importantes en la sociedad, que no tenían en el corazón el amor por el bien común, incapaces de perder unos minutos para al menos buscar ayuda. Pero uno sí se detuvo, le regaló cercanía,
lo curó con sus propias manos. Puso también dinero de su bolsa y se ocupó de él. Sobre todo le dio algo que en este mundo ansioso nos preocupa muchísimo. Le dio su tiempo. Fue capaz de dejar todo a un lado, todo lo que él pensaba hacer, dejarlo a un lado ante el herido, y sin conocerlo, lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Y bueno, como en casi todos nuestros programas, continúan las sacudidas y coscorrones. Nos pregunta el Papa Francisco, ¿con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? A muchos nos hace falta reconocer la tentación de desentendernos de los demás, especialmente desentendernos de los más débiles. Y continúa el Papa, digámoslo, y yo le agrego, digámoslo claramente. Hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Y entonces sí, queremos que todos nos hagan caso y que solucionen nuestros problemas. Y sigue, asaltan a una persona en la calle y muchos siguen como si no hubieran visto nada. Hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen. No les interesa si un ser humano se muere por su culpa. Todo esto son signos de un estilo de vida generalizado. Y como estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor. Y de este punto ya Luis nos había hablado ahorita, hace un momento nos habló de los que dejan a su familia X, ¿sí? Y así el Papa nos invita a no caer en esa miseria y a ver el modelo del buen samaritano. Un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, a ser los constructores de un nuevo vínculo social. Es un llamado siempre nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser, que la sociedad se encamine a la reanudación del bien común y a partir de esta finalidad se reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Y nos señala que con sus gestos el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Y esta parábola valdría la pena leerla con cierta frecuencia. Es una figura, una representación que ilumina mucho, capaz de poner de manifiesto ante tanto dolor, ante tanta herida, que la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien del lado de los salteadores o bien del lado de los que pasan de lado, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. Y que probablemente algunos de nosotros hemos pasado por esto, hemos estado tirados en el camino. El relato, nos dice el Papa Francisco, revela una característica esencial del ser humano, muchas veces olvidada. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida.
Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso, hermanos, es dignidad. Y puestos en camino, nos topamos indefectiblemente con el hombre herido. Hoy y cada vez más hay heridos. El incluir o excluir a la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y a lo largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes. Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. Y como dice Deuteronomio 30, mira, nos dice Dios, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, que yo te promulgo hoy, vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá. Creo que es más que aquí le dejamos. Creo que ya lo último nos lo dejó bastante claro, ¿no? Esto que nos dices, Fabián. Yo creo que la indiferencia y el egoísmo es uno de los males más grandes que nos está afectando. Pues yo creo que siempre, pero hoy en día pues lo vemos más palpable. Siempre a mí me gusta este dichito de trata como quieres que te traten. A veces nos toca estar del lado del que necesitamos ayuda, a veces nos toca ayudar y es importante saber en qué momento o cuál es el papel que tenemos que hacer en cierto momento. Es muy importante siempre pensar en los demás, así como nos lo dice el Papa, ¿verdad? Siempre estar al pendiente, siempre pensar en nuestro hermano, claro, el más necesitado, porque a lo mejor también a nosotros nos va a tocar estar en esa postura y como decías tú ahorita, vamos a necesitar que alguien nos ayude y pues ¿con qué cara vamos a pedir ayuda si no ayudamos? ¿Verdad? ¿Algún comentario, compañeros? Jorge. Ahora sí que el que no tenga cara para pedir ayuda porque no ayuda, pues es un descarado. Exacto. Así definitivamente. Es. No, pues está muy bien, muy interesante este tema. El primer golpe a la fe nos lo dio Luis y luego tú nos diste el segundo coscorrón. Y luego, pues Fabián se encargó de decirnos, bueno, pues esto no nomás es cuestión de decir, sino es cuestión de hacer. Y ahí está. Ante ti están las dos cosas. Escoge. Así de simple, así de sencillo, pero sí hay mucho que pensarle porque yo creo que tiene mucho que ver el cómo nosotros nos revisamos. Como decías tú, Katy, hace un momento, a veces nos toca estar en una posición, a veces nos toca la otra. Y bueno, en la posición en que estemos, pues tiene que aflorar esa esperanza, esa fe, esa misericordia, ese amor que debemos de tener los unos por los otros, porque al final de cuentas, pues eso es lo que el Señor nos vino a revelar con su venida, ¿no? Entonces, pues ahí queda. Y bueno, jóvenes, pues yo quisiera seguir platicando con ustedes de este tema porque hay mucha tela de dónde cortar, pero pues ya es tiempo de retirarnos. Vamos a insistirles en que no se cansen de ser ángeles de Radio Guadalupana, apoyen a esta iniciativa diocesana con oraciones, con donativos, con compartir estos programas y sus contenidos. Y para cerrar nuestro programa de hoy, vamos al camino del día de hoy. Luis, ¿nos ayudas, por favor? Sí, Jorge, fíjate que este camino, el 179, es algo que de repente nos sucede y hay que estar listos pues siempre el alma tiene que estar lista para todas estas cosas. Camino 179 dice, busca mortificaciones
que no mortifiquen a los demás. Ahí está. Oye, Quédate con eso. Con eso sí te puedes quedar solito. Sí, más claro. Sí, porque a veces nos gusta llevar al circo a la gente, ¿verdad? Sí, nos gusta. Sí. Si vamos a mortificar, y me voy a mortificar, pues que no me dejen solo, compañero. Nos mortificamos todos. Nos mortificamos todos. Creen que voy Ah, qué solo. caray. Y sí Dijeron hay que ser todos. parejos. Sí, Perfecto, por eso bueno, por eso Jesús nos alerta con los ayunos, ¿verdad? Pongan cara alegre. Si estás Jóvenes. ayunando, ¿qué culpa tienen los demás? Pero ¿Qué bueno, culpa Jorge. tienen los demás? No, Pues pues sí. vámonos, ya nos tenemos que despedir. Ha sido un placer estar con ustedes en este programa. Esperamos que la información les sea útil y les deseamos que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes el día de hoy, Fabián. A ti. Luis, y Jorge, en una emisión más de Palabra y vida. vida.